¿Cómo ve esta nueva fórmula, esta nueva ley para calcular el haber jubilatorio? Bueno, la fórmula es la misma que tuvimos entre los años 2008 y 2017. Recordemos que en ese momento, en el 2008, no existía una fórmula que le permita de manera constante y certera a los jubilados y pensionados tener aumentos, ¿no? Tener de manera clara y objetiva aumentos en ese momento semestrales, que era en marzo y septiembre. En lo que fue la ley, la vigencia de esta ley del 2008 al 2017, en gran parte de ese periodo la ley funcionó. Y fue una muy buena ley de movilidad para los jubilados y jubiladas. Recordemos que de ese periodo completo, solamente en 3 años los jubilados perdieron frente a la inflación. 2014 y por supuesto los 2 primeros años del gobierno de Mauricio Macri, 2016 y 2017. Ahí los jubilados perdieron y la inflación fue alta. Entonces, para resumir, ¿qué opino de la ley? La ley es muy buena. Yo no sé por qué se la está demonizando tanto, porque es la ley que tuvimos y están los antecedentes. En general, en ese periodo, los jubilados, aún con los 3 años que perdieron, en general ganaron por encima del 20%, lo que duró esa ley. Ahora, dijimos que es muy buena. ¿Puede ser perfecta? Sí, puede ser perfecta esta ley. Demostramos, o se demostró, mejor dicho, que en periodos inflacionarios como el 2014 y en el gobierno de Mauricio Macri, la ley es mala, ¿bien? Y bastante mala. Por ende, para que sea perfecta, a mi criterio y lo que sugerí, es que se incorpore una cláusula gatillo. ¿Qué significa esto? Una cláusula que le permita a los jubilados y pensionados, en caso de que haya una inflación galopante, no perder frente a la inflación, sino por lo menos empardarla. Es decir, para que pongamos un ejemplo. Sí. Si en el 2020, vamos a poner ahora, los jubilados deberían haber ganado 30%. Ganaron 30%. Y la inflación es del 40%, bueno, si tomamos el periodo de enero a diciembre, que en enero del año siguiente, o sea, terminado el año 2020 con el comienzo del otro, ese 10% se impacte en los jubilados como una cláusula gatillo. Entonces, los jubilados no pierden, sino que merman. Claro. Eso sería lo máximo y lo ideal para que la fórmula sea perfecta. Claro. Y como mínimo, y con esto redondeo, si no, el gobierno, el Estado argentino no puede garantizar el pago de esa merma del poder adquisitivo por la inflación, entonces que se garantice por ley que por lo menos un bono se le dé, de suma fija, se le dé a todos los jubilados en concepto de pérdida de poder adquisitivo. Entonces, después si el gobierno nacional y popular quiere dar 12 bonos, 1 por mes, que los dé. Si viene un gobierno conservador y no quiere dar ninguno, bueno, no los da. Pero ese gobierno popular y ese gobierno conservador por lo menos deberían dar un bono porque está obligado por ley. Entonces, después, ¿cuántos es lo que se debería dar? Bueno, eso se puede discutir y se puede ver qué voluntad política se tiene. Pero la ley en sí es muy buena. Bien. Ok, entonces voy a, por lo menos yo, dejar de ver en términos de bueno o malo, sino de qué tan falible pueden ser. Y me pregunto desde mi ignorancia, ¿no era posible conservar, además de la variable recaudación, la variable inflación? Digo, para no tener que hacer estos retoques tan constantes que usted menciona. No, justamente, estar por inflación, una fórmula, y esto yo lo dije en el momento en que Mauricio Macri presentó la fórmula, porque los argentinos tenemos una corta memoria. Sí. Una memoria, nada, no tenemos memoria. Y eso pasó hace 2 años y pico, 3 años, de que se sancionó esta ley de inflación. Y 4, más o menos 5 años, desde que el gobierno de Macri asumió. El gobierno de Macri, cuando asume, dice, y es público, que la inflación para ellos era nada. Es más, creo que en un canal
de colega de ustedes, porque creo que fue en Jujuy, o si no me recuerdo mal, en Jujuy o Salta, que él salió diciendo que por primera vez que la inflación iba a ser nada, que él la iba a dominar. Y en ese momento los jubilados estaban ganando. Recordemos, miren, yo les voy a dar un ejemplo. En marzo del 2015, esperen un momentito, el acumulado de las jubilaciones fue del 33% y la inflación fue del 30%, por darle un ejemplo. En el 2009, bien, en el 2015, 33% el acumulado y la inflación 30%. En el 2009, por ejemplo, la inflación fue del 20% y los jubilados ganaron. En el 2009, repito, los jubilados ganaron 20% y la inflación fue del 15%. Entonces, Mauricio Macri, los jubilados ganaban. Por ese momento, Mauricio Macri entendía que la inflación la iba a dominar. Lamentablemente le salió el tiro por la culata. Entonces, al salirle el tiro por la culata, la inflación trepó y se fue con el 54% el año pasado. Entonces, atar una fórmula de los jubilados en materia inflacionaria en un país con vaivenes, donde primero y principal hay que estabilizar la inflación. Una vez que se estabilice la inflación, podemos ser Suiza, Suecia, no sé. Pero mientras nosotros tengamos una inflación alta, nosotros no podemos pensar en atar una fórmula a la inflación. ¿Por qué? Porque si no, a los jubilados se los trata de sepulturero. Y les doy este ejemplo. ¿Qué hace el sepulturero? El sepulturero vive de los muertos, de enterrar muertos. Bueno, gana por enterrar muertos. Los jubilados ganarían, que no ganan, porque en realidad no es que ganan a la inflación, sino que recuperan la inflación que ya consumieron, de los productos que ya consumieron con 6 meses de desfase, pero en realidad los muertos somos todos nosotros como sociedad, porque se tiene que disparar la inflación. ¿Para qué? Para que los jubilados algo ganen, pero ¿qué? Primero, que no ganan, es mentira que ganaron, sino que recuperaron sobre 6 meses de desfase. Segundo, que sus bolsillos ya consumieron esos productos con inflación. Tercero, que se empobrecieron igual. Y cuarto, que la sociedad argentina, en los 4 años de Macri, se destruyó por la inflación. Y estamos viendo las consecuencias de la inflación que nos dejó. Entonces, es prácticamente un tiro en el pie, como pasó con esta fórmula previsional, atar la inflación. Lo cual no significa que se emparde con la inflación en caso de que los jubilados pierdan. Para que no pierdan, se emparden. ¿Cómo? Es muy sencillo. Se toma año calendario, de enero a diciembre, se sabe cuál es la inflación que hubo, y si los jubilados le ganaron la inflación, no se le dan nada. Si perdieron frente a la inflación, se recupera con esa cláusula gatillo que la tienen, prácticamente la tenían todos los sindicatos en paritarias cuando tenían que negociarla en el gobierno de Macri. O sea, esa sería la solución para mejorar. Ideal. Claro, ideal. Pero bueno, pero las autoridades... Que se tiene la fórmula que se tenía, que dio ganancias, por eso yo no entiendo por qué se la demoniza. Algunos entiendo, porque la oposición es la que menos puede hablar, porque destruyó un país y a los jubilados dentro del país. Y muchos medios de comunicación porque están atados a los pensamientos críticos de la oposición. Y algunos por desconocimiento. Entonces la gente se entra en un tren, bien, que no tiene necesidad, porque hay números que demuestran que esta ley entre el 2008 y 2017 funcionó y muy bien, salvo en 3 periodos. Bueno, hay que solucionar cómo fueron esos periodos donde fallaron y darle esas correcciones. Pero si la economía se estabiliza, la inflación baja como está bajando del 54, no vamos a tener el 54 del año pasado, vamos a tener menos. Entonces, si va bajando, si un gobierno empieza a bajar la inflación, esta fórmula, créanme, y le digo a la gente que no entre en esas discusiones baratas, créanme que van a ganar. Lógicamente, en épocas de inflaciones, que no queremos ninguno que haya, yo toco madera para que no vuelva Macri, ni otro parecido a Macri, van a perder, pero bueno, ahí estamos los previsionalistas, los especialistas, viendo qué posibilidad hay que se incorpore una cláusula gatillo.
Bien, sí. Hace un ratito, abogado, analizábamos con mi compañera que hay un gran tema de fondo que no lo hemos tocado en la entrevista, pero me parece crucial. Recién estaba chequeando los datos de la canasta básica jubilatoria, lo último que se tiene, y está en 38.000 pesos para un jubilado. ¿No cree que también tendrían que trabajar sobre nivelar ese salario mínimo que no alcanza absolutamente para nada? Mire, le voy a corregir, no son 38, son 49. Bueno, así que más todavía. Es peor. 49.000, casi 50. Y es verdad, son dos discusiones distintas sí. Que hay que saberlas diferenciar. Que los jubilados están mal, siempre lo dije, y estamos, pero para luchar por los jubilados, ¿bien? Estamos para luchar. Y son cuestiones que hay que resolverlas ya. En el gobierno anterior, con el cambio de fórmula previsional y todo lo que nos dejó, los jubilados perdieron el 20%. Y no lo estoy diciendo para como forma opositora a ese gobierno, no. Son las cifras. Eso que el gobierno de Mauricio Macri dejó, este presidente, el presidente Alberto Fernández, prometió, cosa que no cumplió, un 20% de aumento. Todavía lo están esperando los jubilados. Lamentablemente, una promesa de campaña, sí. que es verdad, no se cumplió. El gobierno tendrá sus razones para decir por qué no pudo cumplirlo. Las razones que yo comparto en algunas medidas es alguna, porque no comparto el 100%, que hubo un IFE con 9 millones de beneficiarios por una pandemia, que los jubilados de la mínima y media le dieron bonos y recuperaron algo, que se paga la ATP, pero lo cierto es que no le dio el 20% a todos los jubilados. Eso se tiene que discutir, pero son dos temas distintos. Sí, sí. La recomposición salarial de los jubilados que ya vienen con una pérdida atrasada de muchos años, y por eso hay muchos expedientes en la justicia, con de aquí en adelante qué vamos a hacer con los jubilados y el pago de las jubilaciones. Son dos temas distintos que a los jubilados sí les interesa que los dos temas se resuelvan. Que una canasta básica pueda ser consumida por los jubilados sin tener que pedirle a un hijo o tener que salir a mendigar. Y por el otro lado, de aquí en adelante, ¿cuánto va a ser este aumento que los jubilados no pueden ser el conejillo de India, que estemos esperando que el presidente dicte de buena fe un decreto para que les aumenten lo que es por derecho les corresponde? Ahora, doctor D'Alessandro, ¿qué significa incorporar la cláusula de legislación constante? ¿Qué significa esto para, en definitiva, el cálculo y lo que van a recibir los jubilados? En definitiva, no, es muy técnico. A ver, yo le puedo poner una explicación, pero es aburrir al televidente porque eso es muy técnico. Yo lo que puedo garantizarle, sí, porque hablan que si el 3% de la recaudación, sí, si existe, los jubilados no van a... Yo no le quiero meter esto a los jubilados. Lo que tienen que saber los jubilados, que no va a pasar como de la Rúa, que le cortó el 13% de los jubilados, a los jubilados y pensionados. No. Lo que se establece es un máximo en los saberes, que si la recuperación de las ganancias del ANSES superan tanto, que para que eso pase, las jubilaciones no van a crecer más que eso. Entonces, pero si hay una merma, una baja de la recaudación, una baja de la desocupación, etcétera, no va a venir de la Rúa, o no debería venir de la Rúa, a recortarles el 13%. Entonces, en eso quiero ser claro. Bien. No entrar en lo técnico, sino dejarle a la señora, al señor jubilado que ahora está haciendo la tostada con lo que puede, porque ni siquiera queso blanco puede comprar, y tomando su mate cocido o tomándose un café, tranquilidad. Porque la ley prevé un tope, sí, prevé un tope, pero no prevé que se reduzca en caso de que la recaudación baje, que las ganancias bajen. No, los jubilados van a seguir teniendo sus aumentos y nadie va a decir que si la fórmula da negativo,
pierdan o les descuenten plata. Bien, doctor Alessandro, un gusto tenerlo en el colectivo, me encanta la vehemencia y la claridad, lo concreto, porque la verdad que uno se pone a leer y dice, che, pero ¿esto cómo lo bajás para que el que esté en la casa viendo la nota le quede algo en claro y al menos tenga la tranquilidad de, ¿no? Porque escuchás a la oposición de una manera, bueno, entonces esto es lo concreto, así que le agradecemos. Para redondear por el tiempo de ustedes, ¿no? Yo, mi vehemencia me caracteriza. Y los que me conocen saben que yo si tengo que decir las cosas se las voy a decir al presidente de la Nación, al Papa Francisco o a quien sea, porque mi defensa es de los jubilados. Yo, si me tengo que pelear para defender los jubilados porque la fórmula es una basura, lo digo. Pero como yo esta fórmula la firmé, la suscribí, la presenté antes de, y la sugerí, ¿no? La diagnostiqué antes de que el presidente Alberto Fernández y todo su gabinete estuviesen al mando del país, yo se la di en mano, le dije lo que tenía que hacer a Santiago Cafiero, por ejemplo, y al presidente también con él hablé un poco. No puedo decir otra cosa, porque la ley funcionó. Ahora, vamos a tratar de buscar acuerdos. Claro. Para que sea perfecta, busquemos estas cláusulas que les dije que mermarían la pérdida del poder adquisitivo en caso de que venga el huracán Macri nuevamente o venga de la Rúa y le quiera sacar el 13% de los jubilados. Doctor, un gusto, gracias otra vez. Muy amable. Ha sido muy amable, hasta luego. Esta se llama Cristian D'Alessandro, conocido en los medios obviamente. Bueno, así, concreto, él está a favor de esta ley, pero con la incorporación, por ejemplo, de esta cláusula gatillo, ¿no? Por el tema de la inflación, o sea, es que la inflación en Argentina es toda una cuestión pendiente. Es indomable. No sabés si sube, si baja, por cuánto tiempo. Seguimos entre las más altas del mundo, la segunda más alta del mundo. Exactamente. Bueno, estamos ahí, creo que así que con uno Andorra, no sabe. Imagínate. Claro, y los jubilados siempre fueron manoseados, si se me permite el término, la famosa con el variable tema de de los ingresos. Siempre. Cuando ANSES tiene la función previsional primera de claro, contener y dar respuestas concretas a ellos, que trabajaron toda la vida, que aportaron y que ahora tienen que estar recibiendo ahí, pendiente, migajas, si el bolsón o no bolsón, si el 5, si el 10, y ni siquiera llegan a la canasta básica. Es tremendo, pero bueno, es parte de lo que hay que modificar, como decía el doctor, son dos cuestiones diferentes, pero hay que apuntar a eso, a tener, darles una mejor vida. Las dos deberían ser tratadas en simultáneo, ¿no? Para empezar a poder reajustar. Es urgente. Necesitamos un piso. ¿Cuánto dijo la canasta básica al final? 49.000. Porque claro, hay una medición que es de la Defensoría de la Tercera Edad y hay otra que es de organizaciones que se dedican a chequear el mes a mes de los jubilados. Lo que sea, hay una distancia muy grande, igual. Sí. Igual, entre lo que necesitan y lo que